Uno de los grupos de rock que junto con la Polla Records marcaron mi adolescencia fueron Los Reincidentes, que tenían una letra que decía: ser pobre es una cosa estupenda, no hay que pasarle un puto duro a Hacienda. En fin, efectivamente, lo bueno de ser pobre es que uno no tiene que preocuparse de pasarle dinero a Hacienda, ni de tener sus dineros en Suiza, en las Islas Caimán, o en eso que llaman paraísos fiscales. Tiene narices que la palabra paraíso se asocie con la posibilidad de robar a todo el mundo. El caso es que esta campaña catalana ha estado marcada por el estrés de las supuestas cuentas en Suiza de Artur Mas y Jordi Pujol. El Mundo dice que sí, Mas dice que no, el Sindicato Unificado de Policía dice: nadie de nosotros ha escrito que Mas o que Pujol tuvieran que ver con eso. Montoro dice: los que tengan cuentas en Suiza que comparezcan, y algún ingenuo ciudadano se pregunta desde cuándo se ha perseguido el fraude fiscal en España. En fin, mucho estrés en esta campaña, y al final uno se pregunta si esto de las cuentas en Suiza no será una cortina de humo, porque al fin y al cabo, si algo tienen en común Convergencia y Unió y el Partido Popular, es que los casos de corrupción nunca les han afectado demasiado electoralmente. Yo creo que el problema de España, del Estado español o de Celtiberia, no es que el señor Mas tenga o no tenga cuentas en Suiza. El problema es que tener cuentas en Suiza es muy fácil. Este país pactó con los grandes bufetes de abogados la impunidad de los defraudadores y se impuso una amnistía fiscal que ni siquiera ha servido para recaudar gran cosa. En este país tenemos en la cárcel de Valdemoro, a la espera de extradición, a Hervé Daniel Falciani, el ex empleado del Banco Británico que proporcionó a Francia una lista de 130.000 personajes sospechosos de estar evadiendo capitales a Suiza, unos cuantos de ellos catalanes y españoles. Qué bonita es la palabra paraíso, ¿verdad? Viene incluso en la letra de la Internacional: la tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Pues ¿sabéis qué? Yo creo que a la izquierda le iría mejor si en lugar de prometer paraísos para los parias de la tierra, prometiera un buen infierno rojo para los ricos. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. La Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido: mañana sol y buen tiempo. Más. España nos roba es una falacia. España se compone de ciudadanos, no de territorios. Y yo creo en los derechos de los ciudadanos y no en los derechos de las piedras. Artur Mas, ¿dónde vas? Ya tienes la Generalitat. Yo quiero una Cataluña para mis hijos más libre, más plural, una Cataluña donde no escondan la incompetencia y los trapos sucios detrás de una bandera. El 25 de noviembre tenemos que ir a votar i aquest vot és molt important. Per això vull demanar-los als que han votat abans de Convergència i Unió. Cataluña en las urnas te ha elegido al final. Faltó en Cataluña es un partido radical, el partido de Lerroux, el partido que representaba a los llamados charnegos en aquel momento, el emperador del paralelo, que impedía las desviaciones independentistas que hubo en el primer tercio del siglo XX. Dime más, si nos das la independencia y registrarán mis peras al cruzar por la frontera. El Partido Popular confía más que nunca en obtener un buen resultado en Cataluña. Esto me hace gracia, pongo LOL. Bueno, importante al mismo nivel, cuestión nacional al mismo nivel que la cuestión social. Para nosotros no existe divorcio entre la liberación social y la liberación nacional. Tenemos una crisis de hace 5 años que ha generado un escenario de emergencia social con unas desigualdades lacerantes. Estamos hablando de unos países cada vez de 3 millones de personas pobres, 1,5 millones de parados y 80.000 desahuciados. Y mientras Artur Mas y Convergencia han hecho unos recortes de 5.000 millones de euros en los últimos 2 años, solo la Caixa ha ganado 8.000 millones en los últimos 5 años. No sería solamente una separación de España, sería también una separación de Europa, del mundo libre. Esto es que te ríes. Estamos mejor unidos porque no quiero elegir entre mi madre y mi padre. No quiero elegir por mi hija. Quiero que seamos ciudadanos libres, dentro de Cataluña, en España y en la Unión Europea. Esto es que te tronchas, LOL. Esto es que te has quedado flipado, what the fuck. Artur
te vas. En fin, terribles e implacables los muchachos de Revuelta en el frenopático, y a mí, sin que sirva de precedente, me veis sin corbatas porque me la han robado. Se ofrece un valioso rescate a quien encuentre la corbata del presentador de La Tuerca. Para discutir de lo que ha pasado en las elecciones en Cataluña tenemos hoy una mesa plural y de nivel. A mi izquierda, el que muchos llaman ya en todas partes el Mick Jagger de la ciencia política, Juan Carlos Monedero. Bienvenido al programa. En 20 segundos, ¿quién ha ganado y quién ha perdido las elecciones? No va la corbata y eso que no han venido todavía los hombres de negro, ya verás tú. Yo creo que de una manera absolutamente evidente los que han perdido las elecciones en Cataluña han sido las encuestas de Demoscopia, que no han dado ni una y habrá que mandarlas a todas a su casa. Y quien también creo que evidentemente ha ganado ha sido la Troika y los que van a cobrar los 40.000 millones de rescate de Cataluña, o también el resto de rescate del resto del Estado, porque toda esta aventura de este Mesías que ni siquiera se ha aproximado al paraíso, lo que ha generado ha sido un exceso de ruido, mucha decepción en mucha gente, y otra vez volvemos a la triste realidad que es un país que se está cada vez más periferizando, incluida Cataluña. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos acompaña también Joan Tuardá, que repite en La Tuerca, diputado por Esquerra Republicana de Cataluña. Bona nit, benvingut. Salud. En 20 segundos, ¿quién ha ganado y quién ha perdido? Hombre, de hecho ha ganado, hay que reconocerlo más, porque ha sacado 50 diputados y el segundo, que somos los republicanos, tan solo 21. En segundo lugar, creo que ha ganado el soberanismo. Hoy en el Parlamento de Cataluña hay un diputado más que está por el derecho a decidir, y el Partido Socialista, que también lo está, aun cuando dice que tiene que ser legal. Bien, ya lo veremos. Y también debo decir que ha ganado el republicanismo, porque por primera vez después de 30 años de picar piedra, los republicanos somos en escaños la primera fuerza en la oposición. Muchísimas gracias, Joan. Y por fin tenemos en La Tuerca a Ramón Luque, después de mucho tiempo intentándolo, dirigente de Esquerra Unida y Alternativa y responsable de política electoral de Izquierda Unida. Ramón, ¿quién gana y quién pierde en Cataluña? En mi opinión, con un 70% de participación gana la voluntad del pueblo, justamente el lema de Convergencia y Unión. La voluntad del pueblo, que ha situado las cosas de otra manera muy diferente a como Convergencia había planteado la campaña, y ha perdido la sociovergencia, esa cosa tan profunda con tantas raíces en Cataluña, es decir, los dos partidos que hasta ahora han liderado la dinámica política del país, que han perdido 20 diputados y centenares de miles de votos. Y por tanto eso sitúa en una nueva realidad que tendremos, espero, ocasión de comentar a lo largo del programa. Muchísimas gracias, Ramón. Nos acompaña también Lourdes Ciuro, diputada de Convergencia y Unión del Congreso de los Diputados. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a La Tuerca, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tus 20 segundos. Muchas gracias. En mi opinión, numéricamente, evidentemente ha ganado Convergencia y Unión, somos el partido más votado, por tanto que tenemos más escaños, y en segundo lugar ha ganado el derecho a decidir. El proyecto sigue en pie, el proyecto por el cual se convocaron las elecciones sigue vivo, y además contamos pues tirarlo para adelante y con éxito si puede ser. Muchísimas gracias. Tenemos también a Íñigo Errejón, miembro de la Fundación CEPS, repite como tantas otras veces en La Tuerca. Muchas gracias por estar aquí. 20 segundos. En 20 segundos. Tengo más fácil decir quién ha perdido que quién ha ganado. Claramente han perdido, han sufrido un duro castigo los que eran hasta ahora los dos partidos centrales del sistema político catalán. Tengo más dificultad para saber quién ha ganado en la medida en que parecen unas elecciones como de interregno, es decir, de periodo intermedio hacia digamos, modificaciones quizá importantes en el sistema de partidos catalán. En ese sentido, es posible que podamos hacer este debate en breve, desde luego, me parece que más pronto de 4 años. Muchísimas gracias. Y por último, cierra esta mesa de La Tuerca Alfonso Serrano, diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Bienvenido a La Tuerca. Buenas noches. Tus 20 segundos. Pues yo, como han dicho algunos de los compañeros de la tertulia, yo creo que con un 70% de participación, algo histórico en lo que son las elecciones autonómicas en Cataluña, quien primero ha ganado han sido los ciudadanos, que han ejercido su derecho al voto, y lo fundamental en unos momentos como estos, en los que sufrimos cierta desafección política, a veces entendible, ese Parlamento refleja la voluntad de los catalanes, y eso es importante, con su pluralidad. Y en segundo lugar, yo creo que más flotaban unas ensoñaciones y las propias urnas le han bajado al suelo, ¿no? Y sobre todo esto, pues supongo que tenemos tiempo para hablar de ello. Claro.
La composición del Parlamento. A mí hay dos datos que me llaman la atención. Entre los partidarios del derecho a decidir, si incluimos aquí a Convergencia, Esquerra Republicana, a Iniciativa, a las CUP y dejamos al Partido Socialista en un limbo de indefinición, tendríamos 87 escaños, el 57,7%, y entre los que dicen que no, Partido Popular y Ciutadans, tendríamos 28 escaños. Parece que está claro que el Parlamento catalán es favorable al derecho a decidir. Sin embargo, en el eje izquierda y derecha, si decimos que la izquierda es Esquerra Republicana, PSC, Iniciativa per Catalunya y las CUP, y dejamos a Ciutadans en el limbo de no está claro si esto es izquierda o es derecha, tendrían 57 escaños, 39,1%, y si incluimos en la derecha Convergencia y Unió y al Partido Popular, 69 escaños, 43,6%. Parece que el Parlamento catalán es de derechas y está a favor del derecho a decidir. A partir de aquí podéis abrir fuego, os pediré que las intervenciones sean breves y que no os interrumpáis demasiado. ¿Quién quiere empezar? Yo, sí, para abrir fuego. En realidad, si nos representamos así brevemente, digamos, el campo político catalán como partido por esos dos ejes, ha habido, me parece, una concentración del voto en dos de los espacios. Es decir, claramente ha habido un reequilibrio dentro del soberanismo hacia la izquierda y un reequilibrio dentro del constitucionalismo hacia la derecha. Eso dificulta más las cosas, tanto para un gobierno que pretenda caminar a la vez por una cierta senda del derecho a decidir y aplicando las mismas políticas de austeridad que están agravando la crisis, como también para quienes pretendan, digamos, para los partidos que hasta ahora eran los garantes de la inserción autonómica. Así que yo me quedaría con ese dato, el dato de, por una parte, el reequilibrio del soberanismo hacia la izquierda y el reequilibrio del constitucionalismo hacia la derecha. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, podemos estar de acuerdo en muchas cosas y en desacuerdo en otras, porque todo es muy líquido. De hecho, ¿por qué la historia en Cataluña se ha desbocado? ¿Por qué ha cogido velocidad? ¿Por qué los intelectuales dentro de unos años intentarán comprender las razones por las cuales todo se ha disparado? Bueno, ya lo harán en su momento, ¿no? La verdad es que en el imaginario de la ciudadanía, de las clases populares, de las clases medias, ha arraigado en Cataluña que no podemos garantizar la viabilidad económica ni la sostenibilidad del modelo social, el mal llamado estado del bienestar, ¿no? Más que del bienestar, si no hacemos un paso hacia adelante y ejercemos el derecho a decidir y nos largamos de una vez del Estado español. Claro, esto además tiene una carga de modernidad, porque como que todo se hace con la complicidad de la democracia, porque hablamos del derecho a decidir, lo que hace es que, aun cuando todo es muy confuso, y no lo escondo, hay clases medias que están en un proceso de proletarización que, digamos, hace 4 días tenían un pensamiento y todavía tienen una cultura un tanto conservadora, pero que están transitando hacia posiciones más progresistas. Con lo cual yo creo que lo que francamente veo que en España todavía no se ha entendido es que, y estos días lo he visto en el Congreso de los Diputados, que todavía se cogen al resultado que ha habido en Cataluña como un suspiro, es decir, bueno, por fin, ¿no? Sí, nunca las condiciones habían sido tan favorables para ejercer el derecho a decidir como el resultado de estas elecciones. Alfonso. No, yo simplemente porque, es decir, yo entiendo que yo he tardado, y aquí lo hemos hablado, se ha mencionado desde el principio, se habla de ese concepto del derecho a decidir, pero es que el derecho a decidir lo ejercieron los catalanes ya el domingo, conforme a los procedimientos democráticos que nos hemos dado gracias al Estatuto de Cataluña y a la propia Constitución española. Estas elecciones se plantearon desde el propio presidente de la Generalitat como un plebiscito sobre un proyecto de separación, de ruptura con el resto de España. Y el propio Artur Mas pidió una mayoría excepcional para llevarlo a cabo. Ese proyecto, desde el punto de vista de quienes están a favor de la ruptura de la soberanía, legítimo. Yo, a quien pretenda tener la independencia, todo mi respeto, siempre y cuando sea efectivamente por los cauces democráticos y legales. Pero ese juego de mayorías entre soberanistas o rupturistas y no soberanistas, esa mayoría en el Parlamento ya existía antes de las elecciones. Es decir la suma de Convergencia y Unión. Menos que ahora hay más. No, hablo de independentistas, no de derecho a decidir, que yo antes... Estamos hablando de eso. Convergencia y Unión. Yo no hablo de independencia, hablo de derecho a decidir. Claro, no, pero es que estas elecciones se plantearon en esos términos. Es decir, es que yo estoy a favor del derecho a decidir y lo ejerzo cada vez que me presento a unas elecciones y cada vez que voto. Pero termino muy rápidamente. Es decir, la realidad es que Convergencia y Unión, Esquerra Republicana y el partido de
de Alfonso Tena tenía 76 diputados y hoy Esquerra Republicana, Convergencia y Unión y las CUP son 74. Es decir, son 2 menos. Es decir, podemos pensar si hay algunos partidarios del PSC o de Iniciativa a favor del derecho a decidir, a favor de la soberanía. Puede ser. Pero la realidad es que estos 3 partidos hoy son 2 diputados menos que el sábado. Y con lo cual, esa mayoría soberanista ya estaba en el Parlamento. Con lo cual, este señor Artur Mas nos ha traído a unas elecciones en las que, digamos que la dinámica no cambia. Pues ¿por qué estáis tan preocupados? Juan Carlos, Lourdes y Ramón, y ahora seguimos con la discusión. Pues 3 cosas muy rápidas. Primero, el derecho a decidir necesita en España más amplitud que la que otorga la Constitución del 78. Y la transición, donde parece bastante evidente que el peso del franquismo hizo que no hubiera referéndums vinculantes, o donde la participación popular se limitaba simplemente a votar, lo cual es una visión bastante limitada de lo que es ese derecho a decidir. Y es curioso que la derecha siempre, como con 20 años de retraso, se aferra a lo que hace 20 años combatió. Es decir, que en la transición la derecha estaba prácticamente en contra de la Constitución y ahora se aferra a la Constitución como la línea roja que no se puede pasar. Segundo elemento, dice Tardá que el derecho a decidir es largarse o a quedarse, ¿no? A ver si planteamos que el derecho a decidir solamente es decidir lo que a vosotros os interesa. Por tanto, tenemos que tener también esa visión dialéctica. Yo no he dicho esto, si luego lo miras, igual. Ejercer el derecho a decidir para largarse. Claro, para largarse. O para quedarse. O para quedarse, por claro. supuesto, Como solamente ha dicho lo de largarse. Bien, entonces decía que a ver si ahora que la izquierda, en una lectura torpe del marxismo, pensaba que había una filosofía de la historia, de manera que la historia estaba escrita antes de que ocurriera, ahora también los nacionalistas van a plantear que hay una senda necesaria que va a desembocar en donde ellos quieren. Oye, nacionalismo general. Te lo digo para empezar el debate. Yo no soy nacionalista. No termino. Habla de, si te refieres a mí, te agradezco que me digas independentista, porque no hay ningún documento de Esquerra Republicana, ni uno que declare a Esquerra Republicana como ahora tú puedes hacer igual que te habláis en verso, pero no lo somos. Igual habláis en verso. No, te lo digo que no somos nacionalistas. Y tercer elemento que decía, no hay que esperar a dentro de 20 años para que los intelectuales hagan sesudos análisis de por qué ahora por una pura razón de oportunismo, que es lo que hace que los que pensamos que hay que transitar en este momento de reasignación, en este nuevo régimen de acumulación, de la periferización de esta zona del Mediterráneo, creo que en este momento concreto que vosotros y otros tantos hayan planteado la necesidad de buscar un nicho propio, bueno, se llama, creo que es oportunismo, y como ha ocurrido tantas veces en este país, la lucha por la izquierda se ve debilitada porque la cuestión identitaria, que yo creo que en el ámbito europeo es bastante contradictoria con la pelea de la izquierda, pasa a ocupar, ya digo, por razones más del vientre y menos de la cabeza, el lugar de discusión de la izquierda. Hostia, Lourdes, esto me suena a Failanje, A mí, en mi opinión, a Failanje, tío. Ahora sigo. En mi opinión, la tendencia que se tiene desde el Estado español a reducir o a simplificar lo que nos pasa en Cataluña nos va a llevar que nos iremos y no os daréis ni cuenta. El problema está en que no entendéis en absoluto, tradicionalmente, nada de lo que mueve Cataluña. Pretendéis aplicar los mismos parámetros que os sirven para entender otra comunidad autónoma normal. Digamos normal, de las 17, digamos, ¿eh? Nosotros somos diferentes, ni mejores ni peores, somos diferentes. Llámalo como quieras, es que me da lo mismo, anormales si quieres. Dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra manera de ver las cosas, no somos y no nos sentimos igual que, por ejemplo, Castilla-La Mancha o que puede ser la Comunidad de Madrid. Quiere decir, una parte de Cataluña no sentís igual que el resto. En cualquier caso, nosotros lo que llamamos elecciones para escoger un parlamento, en el Estado español nunca habláis de elecciones a Cortes hablando de un derecho a decidir, a echar a los socialistas en absoluto. Elegís un parlamento con un presidente del gobierno. Pues nosotros en las elecciones al parlamento hacemos lo mismo, votamos un parlamento y luego el programa, que la opción ganadora de las fuerzas que se presentaron optaban en un punto del programa por el derecho a decidir. A ver si somos respetuosos con lo que presentamos en los plebiscitos y en los referéndums y en las elecciones, porque todo son cosas distintas. Con lo cual, hasta en tanto no entendáis lo que somos, lo que queremos y lo intentáis ver desde nuestra óptica, nos habremos ido y no os habréis dado ni cuenta. Ramón. Bueno, vamos a ver, yo creo que no debemos perder mucho tiempo para dejar claro que en Cataluña el derecho a decidir es una realidad que ha triunfado en estas elecciones, como estaba ya situado en el Parlamento anterior. Para reafirmar el derecho a decidir no hacía falta convocar elecciones, ya era bien claro eso, ¿eh? Así que sigue siendo claro y conviene que España y el Estado español lo tenga claro también de una manera clara eso. Lo que interesa más es que hagamos una lectura que me confronta, por ejemplo, con tu visión. Si tú dices,
parece que en España no se enteréis, eso no es exclusivo de España, es exclusivo también, puede serlo también de Cataluña y de Convergencia y Unió, que no se ha enterado cuando convocó... punto de vista. No, es un problema de punto de vista, es un problema de que ya han hablado los catalanes y las catalanas y podemos contrastar su resultado, ¿no?, con relación a la voluntad del pueblo, ¿no?, que es el eslogan mejor aprovechado de un partido político en una campaña. Pues bien, a mí me interesa resaltar los derechos a decidir también, no solo el derecho a decidir respecto a la configuración de un Estado, sino a los más derechos a decidir que también se han sustanciado en estas elecciones. Por ejemplo, es muy importante que se sepa que ha habido un rechazo a las políticas de recortes del Partido Popular y de Convergencia y Unió también en estas elecciones, que habían venido configuradas desde el 11 de septiembre, en una mala lectura del país. En estas elecciones también ha emergido otra Cataluña, una Cataluña que pensaron algunos que con la bandera le iban a tapar todos los recortes sociales. Pues bien, los catalanes y las catalanas han hablado, se han enterado perfectamente porque de lo que las pretendían. últimas elecciones a las que hemos concurrido las hemos ganado. ¿Cuáles últimas? Por ejemplo, las del Estado español, las legislativas. No, estoy hablando desde que hace un año después desde que ustedes empezaron a recortar. ¿Puedes tutearme, eh? No, bueno, desde que ustedes me refiero al colectivo. Ya no le conozco a usted y conozco menos a mucha gente de Convergencia y Unión. Por tanto, desde que empezasteis a recortar y aliasteis en ello y os apoyasteis en el Partido Popular y ahora ese Partido Popular que rechazasteis está justamente en el centro de vuestro debate también hoy. Está dentro de vuestro debate. Desde entonces el pueblo de Cataluña ya ha hablado y os ha dado un correctivo definitivo respecto a esa cuestión y por tanto tenéis que decidir, lo han dicho ya y es el problema que tiene Esquerra Republicana, que hay que seguir con los recortes. Sí, un problema que vais a tener en los próximos días cuando tengáis que definir. Una vez a la vida que tocamos, no, Joan, algo, no vas a poder eludir la pregunta que se están haciendo todos los catalanes y las catalanas, es decir, si vais a apoyar a Convergencia y Unión en la investidura. Ya he contestado. Entonces, ya llegaremos. Alfonso, perdona, termina, Ramón. No, simplemente que eso está situado en los términos en que Convergencia y Unión deja muy claro, ¿no?, que no va a cesar en los recortes, es más, que los va a doblar en el próximo presupuesto respecto a los 2 años anteriores, y entonces es un debate interesantísimo ese, no sea que sigamos discutiendo del derecho a decidir como un núvol que viene en Cataluña, ¿no? Alfonso Rejón, y tenemos la primera llamada de las CUT después. Alfonso. Yo cuando he venido a este debate, yo creo como español, como español, es decir, venía con dos premisas, ¿no? Por un lado, decir, oye, como político y como español, me siento con el derecho de legitimidad a opinar, porque quiero a mí me gustaría que Cataluña siguiera siendo parte de España, y que no hubiera ningún tipo de fragmentación, porque creo que sería positivo tanto para Cataluña como para el resto de España. Y sí es cierto que lo hago con cierta humildad, porque siempre he respetado mucho a mis compañeros de Cataluña y lo que ellos opinaban sobre lo que era la relación de Cataluña con el resto de España. Y te vas teniendo encima en la mesa, compartiendo mesa, con dos políticos a los que respeto, que he conocido por primera vez, pero que, digamos que yo como madrileño... Alfonso, este discurso tan moderado. Oye, es que somos así, lo que pasa es que a veces a lo mejor nos pinten de otra manera. Pero bueno, a lo que iba a decir, con lo cual no te voy a comprar en ningún momento, Lourdes, eso de que mientras no nos entendáis, es decir, Cataluña es muy plural, y yo entiendo a una gran parte de Cataluña. Creo que a todas, lo que pasa es que hay una parte que no la comparto. Es decir, hay cientos de miles de personas, cientos de miles. Bueno, ¿los tienes reflejados en el Parlamento desde ayer? Desde ayer, efectivamente. ¿Sabes cuántos miles tienes? Sí, mira. ¿Qué piensan? Que quieren la independencia. Que quieren la independencia. ¿Me has preguntado esto? No. Vamos a ver, que no hayáis puesto en el programa electoral lo de la palabra independencia no significa que cuando queréis un nuevo Estado en Europa, que es la manifestación del 11 de septiembre, si queréis un nuevo Estado que no dependa de España, entonces te pides la independencia. No lo hemos preguntado. Ya, bueno. Las palabras, pero a lo que voy. Entonces, hay cientos de miles de personas que no quieren la independencia y otros que legítimamente la quieren. Con lo cual, si hay una lección que podemos extraer de estas elecciones, es que los ciudadanos lo que han dicho es, oye, más o menos estamos parecidos, unos han perdido, han bajado, otros han subido, pero sois vosotros los políticos, somos nosotros los que tenemos que comenzar a resolver este problema y dar una solución a los ciudadanos, a los catalanes, desde el punto de vista de la estructura del Estado y desde el punto de vista de la salida a la crisis económica, que es lo que realmente les importa. Gracias, Alfonso Rejón. Y pasamos a la llamada. Sí, digamos, haciendo la lectura desde donde yo la hago, que es desde Madrid y desde la meseta, ¿no? con las cosas buenas y sobre todo con las cosas malas. Yo creo que lo que estas elecciones ponen encima de la mesa es la crisis y el cierto agotamiento de un orden político, por las dos líneas de fractura por las que se ha roto todas las veces que se ha roto, que es, por una parte, por la línea de fractura de la integración territorial y nacional, que está claramente en crisis toda vez que los dos partidos principales en el sistema político español son minoritarios en Cataluña y en el País Vasco, y eso es un hecho que en el País Vasco
se podía jugar con ello, digamos, con la situación de excepcionalidad en el País Vasco, pero me parece que con Cataluña lo pone mucho más complicado y, por tanto, la reapertura de esa fractura pone en cuestión el orden del 78, que además es un orden del 78 que, hombre, al que se le empiezan a ver las costuras, porque resulta que la Constitución se convierte en un límite para que haya comunidades que decidan convertirse en nación y dotarse de instituciones propias, que todas son al principio separatistas hasta que después son patriotas, es solo una cuestión de correlación de fuerzas. Pero, sin embargo, no ofrece problema para cambiar un artículo a toda velocidad para pagar la deuda antes que las prestaciones sociales. Con lo cual ahí se empieza a ver que la Constitución es cerrojo para unas cosas y embudo para otras. ¿Y cuál es la segunda fractura? Bueno, la segunda fractura es la fractura social. Digamos, una cierta estabilidad de este régimen tenía que ver con que las clases subalternas tuvieran a una integración, subordinada ciertamente, pero una integración en el Estado. Y una cierta confianza en que, si las cosas seguían como estaban, podía haber, digamos, condiciones de vida razonables. Me parece que esa confianza cada vez se quiebra para sectores más amplios. Esa crisis, la fractura nacional y la fractura social, empiezan a hablar de una Constitución que me parece que se va quedando oxidada. Me dicen que tenemos al teléfono a Quim Arrufat. Bona nit, Quim. Hola. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la llamada de La Tuerca. Bueno, sois la novedad en estas elecciones. Las CUP habéis entrado en el Parlamento, os han dicho de todo. Hemos visto en 13TV que no han parado de repetir que sois el partido de ETA, pero bueno, ahí estáis, con 3 diputados. ¿Para ti esto es un punto de llegada o un punto de inicio? Bueno, es obvia la respuesta, que es un punto de inicio, pero además quería añadir que lo que diga 13TV para nosotros son elogios al revés, ¿no? Es decir, es la prueba de que construimos bien, no solo nosotros, sino cualquiera que intente romper con el régimen en el que vivimos ahora mismo, económico, financiero, legislativo, etcétera, que nos está llevando a la situación que nos está llevando, pues si recibe los insultos o las descualificaciones de 13TV, pues alegría, es que está haciendo algo bien, ¿no? Okay. En este país. ¿Cuál es la lectura que hacéis vosotros de lo que ha pasado en estas elecciones? ¿Respecto a nuestros resultados o respecto al conjunto? Respecto a vuestros resultados y respecto a lo que ha pasado. Bueno, respecto a nuestros resultados, creo que ha habido sorprendentemente, aunque estaba más o menos, contábamos con ello, propuesta lanzada desde las candidaturas de Unidad Popular, que eran candidaturas, que son candidaturas municipalistas. Yo también hasta ahora soy concejal en mi ciudad, y su proyecto de creación de tejido crítico en los municipios, lo que nosotros llamamos Unidad Popular, ha funcionado y ha sido polo de atracción, pues, de movimientos sociales y populares, y ha enriquecido enormemente, pues, el discurso de la izquierda independentista. Íñigo te quiere hacer una pregunta, Quim. Íñigo, adelante. Hola, Quim. Buenas noches. No, yo quería preguntaros, ha sido muy exitosa la figura del caballo de Troya de las clases populares que entra en el Parlamento. ¿Cómo se hace eso una vez dentro? ¿Cómo se mantiene, digamos, un pie en la legitimidad popular de fuera, que se construye fuera del Parlamento, y otro pie en la vida institucional? ¿Cómo se hace eso, que es un camino muy peligroso, lleno de riesgos, pero en el que está la virtud, ¿no?, para las izquierdas? Uy. Parece que hemos perdido. Parece que hemos perdido la conexión. La pregunta ha sido demasiado para él, o después de que hemos mencionado a 13TV ya nos han intervenido la llamada. Hay una cuestión, una pregunta que se hace todo el mundo. Está claro que Mas adelantó las elecciones porque esperaba un resultado mejor, y ha obtenido un resultado peor de lo que su partido esperaba. Se han apuntado diversas causas, la política de austeridad o los recortes, o incluso que abanderar el proyecto soberanista no ha sido entendido por una parte de su electorado. Os pregunto por qué. Empiezo contigo, Lourdes. ¿Qué ha pasado? Sí, evidentemente, o sea, decir lo contrario es engañarse y querer engañar al personal. O sea, no convocamos unas elecciones para inmolarnos y perder de golpe 12 diputados. Realmente fuimos a unas elecciones porque entendimos que algo se movió en Cataluña a partir del 11 de septiembre, pero no solo a partir del 11 de septiembre. Veníamos de unos agravios constantes y finalmente caló hasta en las últimas raíces de la tierra catalana, que aquí se estaba pagando demasiado, se recibía poco, y que al final teníamos que pagar justos por pecadores a la hora de contribuir en las arcas públicas, con lo cual la cuestión económica caló profundamente, y añadido a que además pues ya teníamos una calentura desde el 10 de julio por los recortes del estatut, ¿no?, que nos lo entendimos como un agravio muy fuerte, pues el presidente entendió de que tenía que convocar elecciones. Además, conociendo al personaje, tengo que decir que es una persona que habla de lo que, o sea, cumple lo que dice.
Con lo cual, ha sido una persona que ha gestionado los recortes, os gustará más o menos la forma de actuar, digamos, pero lo que sí que no se le puede reprochar es que en todo momento ha dado la cara. Y además, en campaña decía que no se acabarían los recortes. ¿Por qué? Porque resulta que la cantidad de dinero que mandamos a las arcas estatales no viene correspondida y además se nos debe desde hace ya varios años disposiciones adicionales terceras, o sea, son mucho dinero que nos viene debido y por tanto, todo esto que quiero decir, que se convocan elecciones porque hay un sentimiento que el pueblo lo demanda y además porque él en su programa en absoluto llevaba el derecho a decidir. Y por eso digo de conocer al personaje. Es una persona que hicimos las elecciones y las ganamos con transición nacional, que siempre la hemos tenido en el programa, nunca hemos hablado de independencia, porque no éramos independentistas así hablando. Ahora sí, has dicho no éramos independentistas. Bueno, está claro que nos hemos pronunciado efectivamente por la soberanía, por querer un Estado. No hablamos de independencia porque creo que se puede entender que la independencia es imposible, a nivel de que ni España es independiente. Queremos ser dependientes europeos directamente, por eso queremos un Estado, con los derechos y obligaciones de los Estados. Pienso que más claro el agua. Lo llamamos independencia, llamémoslo independencia, pero no es cierta, es un Estado. Yo creo que no se puede negar que el independentismo está ganando la batalla ideológica. Otra cosa es luego las contradicciones de clase y los independentistas de izquierda y los de derechas. Es decir, para nosotros es un éxito que el centro-derecha catalán, el autonomismo, lo enterrara. De hecho fue una orgía de esperanzas y nunca se enterró con tanta alegría como enterramos el autonomismo el día 11 de septiembre cuando 1,5 millones de ciudadanos salieron a la calle y enterramos el autonomismo. El status quo está enterrado, el status quo nacido de la miserable transición, ciertamente. Pero, es decir, el derecho a decidir no tiene retorno. Esto no hay Dios que lo pare. No hay Dios que lo pare. Lo que yo me pregunto es si la izquierda española, y la derecha ya los conocemos, ¿no? Pero yo me pregunto si la izquierda española optará por aprovechar esta primavera, este tsunami que vendrá, digamos, atentado incluso a las paredes maestras de la transición, al posfranquismo. Si la izquierda española lo aprovechará para hacer explotar aquí lo que haga falta, porque el viejo sueño de Macià era tantas repúblicas como ibéricas, naciones ibéricas somos, ¿no? Si la izquierda española se pondrá de perfil o si la izquierda española hará algo que sería terrible para los catalanes y terrible para la izquierda española, que es avalar la posible represión. Lo que yo pregunto es, sí, la represión. ¿Estáis calculando un escenario yugoslavo? No, perdona. Utilizar el artículo... Los españoles si van, utilizar el artículo 155 de la Constitución para derogar la autonomía, que a nosotros nos iría de coña, porque oye, ya no saldríamos 1,5 millones de personas, saldrían 3. Sí. Esto también es violencia, represión, no digo represión de enviarlo, como dicen los fascistas, carros de combate, no. Me refiero, lo que yo pregunto es, el reto que supone desde Cataluña para la izquierda española lo que viene, ¿qué supone? Repito, ponerse de perfil, aprovechar la coyuntura para hacer explotar aquí lo que pueda explotar o para avalar la represión. Esto a nosotros como izquierdistas catalanes, republicanos, nos preocupa. Nos preocupa, digamos, nos interesa intelectualmente y políticamente. Errejón y después Alfonso. Tenía 2 puntos, pero digamos, para recoger directamente el testigo. Yo devolvería la pregunta, que es... ¿entienden las izquierdas catalanas que sin una suerte de algún tipo de pacto para abrir un proceso constituyente nuevo en el Estado español, aquí no se va nadie? Digamos que con el cerrojo que tiene la Constitución y con la supeditación de la soberanía, sobre todo a poderes no elegidos por nadie en Europa, que esa es la independencia verdadera. Digamos que me imagino que debe ser fácil ganar votos en Cataluña hablando de la independencia de España, pero habría estado bien también que los gobernantes catalanes hablaran de proteger los derechos de los ciudadanos catalanes siendo independientes de los dictados, por ejemplo, del Banco Central Europeo, de la Troika o de Merkel, que ahí no se ve tanto independentismo, la verdad, o se ve independentismo, digamos, solo cuanto más se desplaza uno a la izquierda. En el otro lado parece que, digamos, es más fácil el independentismo de Madrid, pero en realidad a quienes están sujetos y a quienes le rinden pleitesía a los gobernantes catalanes actuales, es a poderes que tampoco han votado los catalanes, y no vienen de España, vienen de Berlín fundamentalmente. Con la pregunta de las izquierdas españolas, la cosa es, se entenderá, yo creo que efectivamente hay un horizonte de oportunidad para hacer saltar el cerrojo de la Constitución del 78, pero que eso tiene que ser un proceso democrático abierto. Respóndeme de forma clara. ¿Nos vais a echar una mano? ¿Os pondréis perfil?
o ayudaréis a la derecha española para reprimirnos? Solo la dialéctica exclusiva de las tensiones territoriales alimenta tanto las posibilidades soberanistas en Cataluña como retroalimenta a la derecha, que es quien efectivamente hegemoniza el nacionalismo español aquí. Claro, pero no es una Alfonso y después Ramón. Para no abrir nuevos debates, he ido apuntando cosas que me apetecía que aún así, todavía espero saber qué haréis. A Joan Tardá, decir, nadie aquí está hablando de suspender la autonomía y que lo veas. Pues, ojalá yo decir, oye, que haya gente nos echaríais una mano. Claro, la cuestión efectivamente es que yo entiendo que os pongáis digamos, la capa antes de que empiece a llover, pero la cuestión es que nadie todavía ha echado ningún jarro de agua fría. Sabemos lo que es el fascismo. Bueno, sí, pero estamos en una democracia. La cuestión es que ese artículo, que yo no soy partidario de aplicarte, ya te adelanto, es un artículo que está en una constitución aprobada por el 98% de los catalanes. Ya estaba ese artículo cuando los 98% de los catalanes aprobaron la constitución. Eso como matiz. Segundo, es curioso esta manera de derecho a decidir o de independencia o de soberanismo, que queréis no depender de España, pero depender de la Unión Europea. No queréis ser solidarios con el resto de España, pero sí, en función de vuestros criterios podéis vivir como Estado, seríais Estado que tendría que dar dinero a la Unión Europea para otros países de la Unión Europea que son deficitarios, con lo cual tiene cierta inconsistencia. Tercero, efectivamente el Partido Popular no apoyó la investidura de Artur Mas, lo hizo el Partido Socialista, y nosotros compartimos ciertos principios ideológicos, nos vamos a negar con Convergencia y Unión, y hemos llegado a muchos acuerdos. Hemos apoyado los presupuestos y sobre todo... Eliminar el impuesto de sucesiones, por ejemplo. Efectivamente. Pero yo no lo es niego. una buena forma de poder financiar básicamente porque quienes realmente tienen mucha pasta tienen el mecanismo para evadirlo. Y quien paga el impuesto de sucesiones, a lo mejor... Así que mientras tanto se lo perdonamos a los que tienen mucha. No, a mi padre, que no tiene nada y me tocó pagar por casi nada que me dejó. Pero lo que hay déficit. Pero si voy muy rápido, es decir... Pero lo que voy es que ese apoyo, efectivamente, se truncó porque Convergencia y Unión tiró por otro camino. Y luego un apunte electoral. El Partido Popular, y es una opinión ya desde el punto de vista del análisis de lo que ha sido el resultado de las elecciones. Convergencia y Unión y Partido Popular comparten un electorado. Como Esquerra Republicana lo puede compartir con el PSC, con Iniciativa de Cataluña. Hay mucho voto flotante en Cataluña, más que nunca en esta ocasión. Y nosotros somos conscientes de que hay una parte de la gente que vota al Partido Popular en Cataluña en generales y que luego se queda en casa o vota Convergencia y Unión autonómicas. Lo sabemos todos. Yo creo muy humildemente que esa nueva deriva que ha tomado Convergencia y Unión ha hecho que gente de Convergencia y Unión, que tradicionalmente les votaría, gente nuestra, ha votado al Partido Popular. Y nosotros efectivamente no hemos sido una fuerza mayoritaria en Cataluña, pero desde luego en esas circunstancias haber aumentado un diputado y 80.000 votos, desde luego, desde el punto de vista de mi partido, yo estoy bastante satisfecho con el resultado. Perdón por la extensión. Bueno, es que interesa saber quién hace las preguntas, si Pablo o comienza Joan Tardá a lanzarnos preguntas aquí que tenemos que responder a golpe de presentador y de moderador. Yo creo que hay que seguir la que tú has planteado, ¿no? Yo no comparto para nada lo que usted ha planteado en relación a la acción de Mas. Mas plantea la opción de un plebiscito a partir de una lectura equivocada de la manifestación del 11 de septiembre. Él pensó que, sí, totalmente, puede decir misa, pero los resultados están ahí. Lee el 11 de septiembre como un apoyo a la posibilidad de un derecho a decidir que va a hegemonizar Convergencia y Unión, que va a minimizar a Esquerra Republicana o la va a mantener donde estaba, que a la izquierda la deja desolada, entendiendo por izquierda Partido Socialista que lo pilla en un mal momento, pilla con el pie cambiado a todos los demás y voy a arrasar, voy a conseguir una mayoría absoluta. Y se encuentra que el pueblo de Cataluña, mucho más inteligente y más listo que Convergencia y Unión, que el señor Mas, le da la vuelta. A la hora de ser independentista, apoya el café, no el Nescafé. A la hora de plantear una opción de negociación de un Estado, piensa que hay otras fuerzas políticas que le pueden representar, sabe perfectamente, en definitiva, la respuesta del pueblo de Cataluña, que el derecho a decidir es ampliamente compartido, tiene diversas lecturas, tiene graduaciones incluso en el tiempo, y lo que está es incitando a un vis a vis que alimentaron ustedes perfectamente en la campaña entre el españolismo del Partido Popular y el nacionalismo de derecha de Convergencia y Unión, que intentaron con eso retroalimentar, pero lo que en definitiva logró fue que activara el voto españolista, en definitiva, y el voto, atención, alternativo también al Partido Popular, porque las fuerzas que han subido en Cataluña en estas elecciones son las que de alguna manera representan un imaginario colectivo muy diferente al que ustedes
se relaciona, en el que cada día se relaciona, que es el de TV3, sobre todo la última etapa de TV3. Ese imaginario colectivo que consiste en el Barça, con todos mis respetos a los barcelonistas, por supuesto, en especial a Joan Tardá, el Barça, los castellers y alguna cosa más, pero Cataluña es más compleja, incluso esa Cataluña que tiene que decidir algún día, va a ser más compleja necesariamente, y por tanto conviene que digamos eso. Por lo que respecta, como las preguntas que también lanza Joan, pues hay que contestarlas. Bueno, ¿de qué izquierda estamos hablando? De la izquierda española. En el Parlamento, sabes, Joan, que fuimos muy pocos los diputados que apoyamos desde el Parlamento de España una opción arriesgada, ¿no? El derecho a decidir de los catalanes, porque lo tenemos en el ADN. En el ADN de los catalanes y de cualquier pueblo. Me refería a Partido Socialista. No, correcto. Yo creo que ese debate se abre también. Porque el debate que se abre también en la izquierda española es si acaba con la construcción del Estado que se configura en la transición política y por tanto abordamos también la quiebra de la Constitución española para dar una salida unitaria o no de Estado, a una realidad de un mundo que ha cambiado mucho desde el año 1977 y desde el 78. Por tanto, ese es, pero contestando en concreto, sí, hay una izquierda que se moja y hay una izquierda que se le abre el debate y que se resitúa efectivamente en esa situación diferente del Estado español, o si no, lo tiene muy mal. Los dos grandes partidos perdedores son en los dos ejes, los dos grandes. El Partido Popular y el Partido Socialista, y Convergencia y Unió y el Partido Socialista de Cataluña, en ambos, en el eje nacionalismo-no nacionalismo y en el eje derecha-izquierda. Me dicen de realización que tenemos a Albert Rivera de Ciutadans por teléfono. Albert, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Me han dicho que tienes prisa, así que te voy a hacer dos preguntas muy claras. La primera, ¿vosotros sois de izquierdas o de derechas? Nosotros somos un partido progresista y no sectario, y somos un partido que defiende la socialdemocracia y el liberalismo progresista. Y un partido que nace en el siglo XXI, en 2006, pues evidentemente no se rige por los criterios de hace 2 siglos. Pero en cualquier caso, en ese ámbito, lo que sí que somos un partido reformista y que este país no nos gusta cómo está funcionando y venimos a cambiarlo. La segunda pregunta es más fácil todavía. ¿A favor de que Cataluña, los catalanes decidan sus relaciones con el conjunto del Estado o no? A favor de que los catalanes decidamos como parte de España en el Congreso de los Diputados o en un referéndum en toda España. Somos parte del pueblo español, no somos un pueblo separado ni soberano, sino que somos parte de esos 47 millones, somos 7,5 millones, y por tanto las decisiones importantes de este país, las fronteras, la soberanía, el modelo de Estado, lo decidimos entre todos porque nos importa a todos. Y por último, y ya te dejamos en paz, ¿cuál es la lectura que vosotros hacéis de lo que ha pasado en estas elecciones? Parece que la mayor parte del Parlamento catalán está a favor del derecho a decidir. Bueno, eso del derecho a decidir es un eufemismo. Eso significa, básicamente, separar una parte del país del otro sin contar con el país, ¿no? El derecho a decidir es lo que tenemos cuando vamos a las urnas. Y la gente ha decidido que Artur Mas, su propuesta, pues ha sido tumbada y ha perdido 12 escaños y para mí tiene que dimitir. Es decir, una persona que convoque anticipadamente, pone patas arriba una legislatura, con la caja vacía, con casos de corrupción salpicándole, todo eso, resulta que de golpe y porrazo convoca elecciones, dice que tiene que tener una mayoría absoluta porque ha escuchado la voz del pueblo y resulta que se pega un batacazo y pierde pues el 20% de apoyos. Artur Mas tiene hoy el 30%, ha ganado, pero desde luego para mí Artur Mas es un problema y CiU debería reconducir la situación buscando otro candidato y buscando consensos y puentes para reconducir la situación, porque esta huida hacia adelante, hacia el separatismo, pues lo único que ha hecho es provocar más inestabilidad y una situación de difícil gobierno ahora. La última pregunta te la va a hacer Íñigo Errejón. Íñigo, adelante. Sí, hola Albert. Nada, una pregunta muy sencilla que yo la verdad nunca he entendido muy bien la diferencia. ¿Qué diferenciaría exactamente a un independentista catalán de un patriota norteamericano cuando tiran los fardos de té al mar antes de la independencia de Estados Unidos? ¿Cuándo uno deja de ser separatista y se convierte en patriota? Bueno, en primero cuando tiene democracia, es decir, estamos hablando de diferentes... Cataluña es una colonia, ni está colonizada ni es un territorio invadido. Cataluña forma parte de un Estado democrático, con una constitución democrática que permite incluso que los partidos separatistas formen parte del Congreso de los Diputados, cosa que no permiten en otros países, y aquí por tanto tienen canalización absoluta para reformar este país, para plantear debates, pero siempre dentro de la ley, nunca fuera. Y desde luego no es un buen ejemplo la guerra de independencia americana ni la guerra de los Balcanes. Yo creo que las guerras en democracia no tienen cabida, y por tanto me parece que la diferencia es obvia. Ni queremos guerras ni somos una colonia. ¿Te veremos compartir cartel con Rosa Díez en el futuro? Pues nosotros lo hemos propuesto hasta 3 ocasiones, lo que pasa que parece ya imposible porque Rosa Díez ya ha dicho, incluso hoy mismo, ayer,
incluso a pesar de este incremento de votos de Ciudadanos que no quiere sumar ni unir fuerzas, ¿no? Por tanto, yo creo que los ciudadanos deben juzgar también las actitudes de cada uno. Nosotros pedimos el voto para UPyD en el País Vasco, UPyD se ha presentado en Cataluña, ha sacado 11.000 votos y Ciudadanos 280.000. Entonces yo creo que los ciudadanos deben juzgar también si la tercera vía española debe ser de suma y de unión o debe ser simplemente una visión partidista, digamos, más propia del siglo XX que del siglo XXI. Muchísimas gracias, Albert, por atendernos. Esperamos contar contigo alguna vez en el Plató de la Tuerca. Muchas gracias. Muy bien, gracias, encantado. Bueno, parece que no se defiende mal. Me dicen que tenemos un reportaje preparado. Ayer o antes de ayer José María Aznar presentó sus memorias. Ahora vuelvo contigo, Juan Carlos, y allí estuvimos en la presentación de las memorias de José María Aznar. Allí estuvo John Forres. Adelante, vídeo, por favor. Estamos hoy en la presentación de la primera parte de las memorias de Aznar, un libro que seguro que traerá a cola, un libro en el que además de poner a Rajoy de segundón, explica todas las razones que nos convirtieron a toda una generación en activistas. Tenía la serie, primero tenía la sincera esperanza de nuestro Perdone, ¿cómo valora su posición de segundo? La alcaldesa del Spa. Perdona, Mariano, ¿cómo valoras que te pusieron segundo? Perdona. Cosas que más valorarías de su época como presidente. Pues su ilusión, lealtad al proyecto de este país, fuerza y su capacidad de consenso. Mala pregunta, nada. Muchísima gente hoy para... Pero sabes que en la Tuerca te apreciamos mucho, un par de preguntitas. Ya hemos hablado. Yo también os aprecio un montón y prometido que voy a ir un día allí al debate, pero de verdad que no es el día de... Vale, pues esto en el libro de Aznar. Original y divertida. ¿Se lo va a leer? Pues con tiempo me lo leeré. Vale, muchas gracias. ¿Se lo va a leer? ¿Cómo valora usted las elecciones catalanas? También que el PP haya obtenido el mejor resultado de su historia. Lo mejor es que el pueblo catalán ha dicho no queremos vivir en un ámbito extraordinario, como si fuéramos un asteroide. Esperando con la Tuerca, hombre. Ya os he dicho que otro día, de verdad, que hoy no es el... ¿Pero cuándo? Danos el teléfono y te llamamos. Pronto. Nos despedimos en una noche en la que por desgracia no hemos podido hablar con todos los que queríamos y además Aznar no nos ha hecho el menor caso. Hay que ver la de medios que atrae la derecha. Eres un grande, John, y sí, que nos ha dado el teléfono, ha confirmado Cristina Cifuentes por Twitter que estará en el Plató de la Tuerca y me ha mandado en un privado el teléfono de su responsable de prensa, así que tuerqueros tendréis a Cifuentes en el programa. Tenía la palabra Juan Carlos. Sí, antes, estudiando a Ciutadans, ellos ignoran que la estructura territorial de España es una herencia del franquismo y por tanto confundir legalidad y legitimidad cuando venimos del franquismo creo que es un exceso. Volviendo al otro que creo que es lo relevante, tuve un problema con la gente que cree en Dios o cree en las naciones y nos hace comulgar a los que no creemos ni en Dios ni en las naciones en sus principios, ¿no? Que no creemos en Dios, pensamos que un amigo invisible te hace loco y si 100 millones tiene un amigo invisible, pues tiene una religión. Y la nación igual, la nación es una casualidad. Si en vez de tener la paz de Westfalia lugar en 1648, tiene antes, pues igual Cataluña pertenecía a Francia y por tanto ese elemento casual de las naciones hace que lo veamos con un poquito más de frialdad. A Dios y a las naciones, cuando las piensas, se enfrían y por tanto cobran otra distancia. Yo no creo, Jan, y os pido disculpas por mi escepticismo, no creo que Esquerra Republicana de Cataluña sea de izquierdas porque lo diga. Es decir, si Esquerra Republicana de Cataluña apoya a Convergencia y Unió, pues al final es un partido que está apoyando a políticas de derechas, por mucho que lleve el nombre de izquierda en su nombre. De la misma manera que no creo lo que ha planteado Lourdes, de que Convergencia y Unió plantease el adelanto de las elecciones por lo que has contado. Los ha planteado por un elemento de absoluto oportunismo, que se ha convertido en algo que debiera pagar algún tipo de precio más, por el enorme gasto que supone para tener ese resultado patético. Yo creo que, insisto en que creo que esta discusión tiene mucho que ver con el oportunismo. En España o en el resto del Estado en conjunto se han roto los consensos de la transición. De repente el 15M, por ejemplo, ha sido un ejemplo claro del consenso de la monarquía, el consenso de Europa, el consenso sobre no te metas en política se dinamita. Y por tanto, si se dinamitan los consensos de la transición, también se dinamita el consenso sobre esa herencia territorial del café para todos. Y claro que toca discutirlo. Y en segundo lugar, claro, si por culpa de la crisis, en la cual ha sido parte activa Convergencia y Unió, la gente de este Estado está emigrando, no resulta nada extraño que haya gente que diga, bueno, ya que se están
los jóvenes marchando de este país, ¿por qué no probamos a marcharnos todos juntos? Pero seguramente los dos pecan del mismo problema. Mirad, el derecho a decidir lo ha planteado Luque y una fuerza como Izquierda Unida y mucha gente lo llevamos planteando desde hace mucho tiempo, entendiendo que España es un país muy mal enseñado y muy mal aprendido. Yo no me he cansado de decir que cuando yo estoy en el pueblo de mi madre, en La Mancha, e insisto, como os decía antes, con abuelo catalán, y de repente está la gente en el casino viendo el partido de fútbol y en el intermedio, elecciones catalanas, hablan en catalán y un imbécil dice cómo ladran estos cabrones, yo entiendo que la gente que está en Cataluña reniegue de esa gente que no entiende que el catalán forma parte del acervo cultural de este país. Lo entiendo perfectamente, pero insisto, hay españoles o hay gente que entiende que formamos parte de una aventura común que no es así, y a veces sois muy injustos, incluida Esquerra Republicana de Cataluña, incluidas incluso las CUP, que son muy injustas pensando que toda la gente que tiene una concepción de España, que en este caso es federalista, somos Belén Esteban, Manolo el del Bombo, Torrente el brazo tonto de la ley o Mayor Oreja. En esta zona del Estado, como es Madrid, nos la hemos jugado estando en contra de la ley de partidos, pagando un precio altísimo, estando en contra de la ley de partidos, porque nos parecía que era muy antidemocrático, lo cual indica, e insisto, que hay una manera diferente de entender este Estado que no nos convierte en falangistas, igual que yo no pretendo que vuestros planteamientos os conviertan directamente en carlistas. Hay un elemento que a mí me llama mucho la atención de manera positiva, es cuando el 14 de abril, en el Ayuntamiento de Donosti, la izquierda Abertzale cuelga una bandera republicana, que es una bandera española, y que de alguna manera esa bandera republicana, que es una bandera española, está lanzando un mensaje de que si nos liberamos de ese peso del franquismo que no nos ha dejado sentarnos a los pueblos de este Estado a ver qué tipo de acuerdo queremos, y que hemos tenido que heredar ese café para todos, que no reconocía que realmente hay un hecho diferencial en Cataluña, en el País Vasco, quizá en Galicia, y que se reinventó en Andalucía sin mucho sentido. Ya digo, si de repente podemos plantearnos en pie de igualdad cómo queremos convivir, igual ese republicanismo es diferente, y no es un republicanismo que os da a vosotros una identidad negando el resto del republicanismo que tenemos en el resto del Estado algunos. Lourdes. Sí, simplemente para comentarte, yo no pretendo o no pretendemos, pienso, hacer comulgar a nadie con nada. O sea, cada uno es como es y cada uno piensa como piensa, y pienso que esto es la grandeza de la democracia que tenemos. Y a eso me refiero cuando me gustaría preguntaros, desde vuestra óptica, qué miedo hay, aparte de que me digáis que la ley concede la soberanía popular o la Constitución en el artículo 1 y 2 en el pueblo español, que somos todos, aparte de eso, me gustaría un argumento un poco más, no tan peregrino como es ese, porque, ¿qué opina? O sea, ¿por qué no queréis que el pueblo catalán opine sobre si quiere o no quiere seguir? Y segunda, la interpretación. Claro que queremos. La interpretación. ¿Cómo que no queremos? La interpretación Llevamos de la que la ley. Claro, te estoy terminando. La interpretación de la ley. Que el pueblo español pues somos todos y tenemos que decidir todos, pienso que de cierta forma se la cargó el Tribunal Constitucional recientemente en la sentencia de matrimonios homosexuales. Hace una lectura interesantísima de la cuestión y dice: si bien la Constitución reconoce el matrimonio entre hombre y mujer, aplicando una evolución en el pensamiento y en la sociedad, y viendo que la realidad va por otros derroteros, conviene interpretar la Constitución de forma que se lea lo que quiere la sociedad. Y la sociedad actualmente está formada por una pluralidad de familias, y estas familias se pueden pues casar entre ellas de las personas del mismo sexo sin que ello sea inconstitucional, por mucho que la Constitución diga que es entre hombre y mujer. Ergo, si la Constitución abre la puerta a una interpretación de acuerdo con la sociedad, ¿por qué en la cuestión precisamente del referéndum de ejercer la democracia en grado máximo se niega? Después Alfonso. Sí. No, yo debo reconocer, de hecho, no lo escondo, es que Republicana no es un partido revolucionario. No lo ha sido nunca. Nunca. Ni en los años 30, ni lo es ahora. Es decir, no hay que pedir a Esquerra Republicana que actúe como un partido, digamos, revolucionario entrecomillado, grueso, Esquerra Republicana es un partido que nace en los años 30 a raíz de la tradición anarcosindicalista y republicana, y es un partido, digamos, que hoy diríamos... con ganas de entenderte con CIU. No, digo porque a veces incluso puede haber una percepción distinta de lo que es Esquerra Republicana. Y Esquerra Republicana, pues ciertamente, además hay muchas familias, muchas sensibilidades. Hoy día sería un partido socialdemócrata radical, ¿no? De la izquierda dogmática, es que se dice. Pero es decir, que es cierto, es decir, que no, además no... Con alguna incrustación marxista. Sí, pero... digo porque a veces incluso se nos ha asociado a un tipo de izquierda que no es, ¿no? ¿Por qué? Porque Esquerra Republicana básicamente es un partido básicamente de cultura antifascista,
y es un partido republicano, progresista y de izquierdas, pero bien. No, digo esto porque tampoco no exijáis o no se pida a Esquerra Republicana lo que no es, digo para no hacer trampas, ¿no? Bien, ¿qué es ¿cuál es el problema, más allá de la interpretación de las elecciones? Lo que viene, digamos, ya, ¿no? Nosotros lo que sí garantizamos, estamos en disposición de garantizar, es que el enfrentamiento, conflicto democrático, sin que nadie se asuste, entre la legalidad española y la legitimidad catalana, es decir, las urnas, nosotros lo que pretendemos es que sea cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, es decir, dos trenes que nosotros tenemos que intentar que choquen prontamente, que es el tren de la legalidad, el Partido Popular y el PSOE, que solamente saben levantar como que levanta el Corán o la Biblia, Constitución, Constitución, Constitución. Este es el tren de la legalidad. Y nosotros intentaremos llevar al resto de fuerzas catalanistas, incluso a Convergencia y Unió, que entre patria y patrimonio, normalmente ha optado antes por el patrimonio que para la patria, pero no, pues, históricamente ha sido así cierto, llegar a este enfrentamiento democrático, es decir, que el pueblo decida. Y esto intentaremos que sea, si puede ser el 2013, que no sea el 2014. Pero no viene Alfonso. Muy rápido. No es verdad que venga eso. ¿Cómo que parte de un principio que algo? He dicho que lo intentaremos. No viene eso. Bueno, vamos a ver lo que viene. Lo intentaremos. Yo por ir contestando un poco y por llevar una línea con el debate y con las cosas que se han ido planteando aquí, yo creo que es falaz esa idea de contraponer legalidad y legitimidad. Es decir, no hay legitimidad democrática sin ley y Estado de Derecho. O sea, es decir, el presidente Artur Mas... No. ¿Nos vais a encarcelar? No, para nada. El presidente Artur Mas... ¿Sabéis que no podéis hacer nada? El Parlamento de Cataluña... pero el Parlamento de Cataluña tiene legítimos representantes, esas 135 personas que están ahí sentadas, gracias a un Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, que son los que le dan, efectivamente, vía la ley, la legitimidad y la representatividad. Pero dices tú, ¿qué miedo hay? Preguntaba también Lourdes, ¿qué miedo hay a que la gente se prende? No, vamos a decir, esto no es una cuestión de miedo, es una cuestión de que nos hemos dado unas reglas comunes y hay que seguir una serie de procedimientos. Pero que se han saltado cuando convenido. No, ¿qué miedo hay a ir a 140? No, oye, es que el límite es 120, oye, déjame ir a 140, oye. Vamos a ver, aquí hay unas reglas, podemos cambiarlas, podemos estar de acuerdo. Y según se van dando diversas mayorías, se van cambiando. Entonces, por lo tanto, yo creo que en ese sentido... Es decir, lo de la interpretación del Constitucional que me has dicho con el tema del matrimonio gay, digamos que es coger un poquito el rábano por las hojas, ¿no? Es doctrina. No, pero una cosa es, hay cosas que podemos llegar al acuerdo de que sean interpretables y hay otras que son claras. Es decir, cuando tal de la soberanía... No, digo que bueno, eso será el tribunal, pero vamos, que sobre el Tribunal Constitucional... Si es el Tribunal Constitucional el que te va a decir lo que puedes hacer y el que no, estás tirando piedras sobre tu tejado. No, para eso es una legalidad que se cambia cuando se quiere. Al Tribunal Constitucional, que es el tribunal político del antiguo régimen, es que parece pero ya termino. Yo soy muy respetuoso con las instituciones, tanto las que me dan la razón como las que no me la dan. Y este Tribunal Constitucional es el que efectivamente maquilló, recortó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, efectivamente, y es el mismo que permite que Mayor esté sentado en el Congreso de los Diputados y Bildu las instituciones. Entonces, con lo cual, y hay decisiones del Tribunal Constitucional que no me gustan. Pero ese tribunal es una de las garantías de nuestra democracia. Como es un tribunal político. Ahora hablaremos de eso, ahora les doy la palabra a Íñigo y a Luque que me la pedían. Tenemos a Santos Chiches en control de redes. Buenas noches, Santos. Buenas noches. ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a comenzar con Alicia Sánchez Camacho y los malos efectos de la enseñanza religiosa. No quiero ir al pueblo de mi madre, Almendralejo, y que me consideren extranjera. Esa no es la Cataluña que quiero. Armando el Pollo también está preocupado por la educación religiosa de Alicia y de Cristina Cifuentes con este tuit. España tiene que ser indivisible para que las sumas de Alicia Sánchez Camacho se compensen con las restas de Cristina Cifuentes. Por eso, profe, señalaba lo siguiente. Sánchez Camacho ha ido a votar con su hijo. Habrá aprovechado para enseñarle cómo es un colegio público por dentro, ¿no? Sin salir de las matemáticas, Sobe comentaba así la complejidad de algunas siglas. A las próximas elecciones que se convoquen, Izquierda Unida va a concurrir con una ecuación de segundo grado como nombre. Los resultados catalanes fueron ampliamente comentados en Twitter. Gaspar Llamazares lo resumía así. El giro táctico de CiU hacia el independentismo no le permite eludir el desgaste de los recortes, pero sí le regala la polarización al PP. Y Juan Rosell aprovechó para teorizar sobre el sistema electoral. No hay derecho que el PSC tenga menos diputados que Esquerra Republicana de Cataluña con más votos.
Eso sería justo si fuera al revés. Javier García decía no esperar grandes cambios con su mensaje. Resultado de las catalanas, mañana seguirá el euro por receta y el porrazo por cabeza. Mientras, Gila teoriza posibles alianzas parlamentarias. Resultados de las elecciones catalanas. Los números no engañan. CiU más PP se hacen un 69. Por último, muchos catalanes escribieron mensajes en esta línea de Marina Casadella. La prensa española comete el mismo error que la derecha catalana, pensar que el independentismo lo representa CiU. Esto es todo. Cataluña y España, buenas noches y buena suerte. Muchas gracias, Santos Chiches. Tenía la palabra. Solo un matiz, porque ese tuit primero de Alicia Sánchez Camacho, me acuerdo que fue polémico en su momento. Extranguera, y eso vosotros es extranjera en catalán, ¿no? O sea, escrito correctamente es así, ¿no? Con lo cual yo creo que hizo ese juego de palabras, no fue... Pero bueno. El Twitter uno siempre es rápido. Íñigo. No, un apunte rápido y la cosa de fondo. El apunte rápido, hombre, hay quienes tenemos muy claro que legitimidad y legalidad son dos cosas incluso a veces contrapuestas y que todos los avances históricos conseguidos se han conseguido precisamente desobedeciendo algunas leyes. Pero aquí lo tenemos muy claro, si lo tiene claro incluso tu partido, que se ha puesto a hacer como si reformara la legislación antidesahucios porque hay mucha gente que ha desobedecido a las puertas de las casas de la gente que se iba a quedar sin casas. O sea que nosotros tenemos muy claro que, digamos, que la cuestión de la legalidad es solo un problema de correlación de fuerzas, no un problema de lo que es justo. Eso no tiene nada que ver. Quienes santifican lo que está escrito en un papel es porque en general o son cínicos o saben poco de política. Pero a mí me interesa la cuestión de lo de la autodeterminación y el derecho a decidir. Hombre, a mí me parece un ejemplo. Del Partido Popular no lo esperamos, digamos, porque... aunque nos hayan mandado un tertuliano particularmente demócrata, en general es un partido con, digamos, con un ADN histórico y todavía en sus dirigentes franquista, y por tanto es más fácil entenderlo. El ADN de todos lo que me parece que es un ejercicio mayor de hipocresía es con Convergencia y Unió. Es decir, yo estoy a favor del derecho a decidir, pero estoy a favor del derecho a decidir para cualquier cosa. De hecho, yo entiendo que la democracia no es ninguna ley, ni es ni siquiera un conjunto de procedimientos, es un ejercicio permanente de autodeterminación sobre las condiciones en las que la gente vive. En ese sentido, hombre, no se puede utilizar el argumento de la democracia para las relaciones con España y luego tener un consejero de Interior que básicamente se dedica a mandar gente a aporrear a todo el que protesta. No se puede decir, tenemos derecho a decidir sobre nuestra pertenencia nacional, pero negar el derecho a decidir, por ejemplo, sobre los recortes que están cerrando hospitales, sobre estar encareciendo los precios de las universidades y, por tanto, expulsando a los ciudadanos más pobres de las universidades. Los que entendemos de verdad la democracia como un ejercicio de autodeterminación permanente, nacional y sobre muchas otras cuestiones, nos parece un poco hipocresía que esto sirva solo como argumento en un momento dado, además como argumento fallido, digamos, como esa táctica de hegemonizar una movilización nacional que no ha conseguido hegemonizar realmente Convergencia y Unió, pero sin embargo se cierre para otras cosas. ¿Derecho a autodeterminación? Sí. Para decidir la pertenencia nacional y para decidir las condiciones en las que vive una sociedad, que no estén solo cerradas a una competición entre élites Yo si quieres que hablemos de referéndums cada 2 días para cualquier cosa me parece genial. En nuestra opinión, el objeto de las elecciones era un derecho a decidir para una cuestión muy concreta. No solo vosotros habéis pagado un precio por los recortes que no se os escapa. No pienso rebajar el diálogo a, digamos, anular, ¿cómo te diría yo? El hecho de lo que estamos planteando es suficientemente serio para nosotros, que se nos prohíbe por el Estado español bajo cualquier concepto, como para ahora asimilarlo a cualquier otro tipo de referéndum. No, si eso los catalanes lo han entendido, por ejemplo, han votado otras opciones que están a favor del derecho a decidir, pero que no recortan. Y te voy a decir más, a nivel de catalana, el resultado de las elecciones me satisface enormemente, no como partido, porque es negarse la evidencia de que hemos perdido, más votos de los hemos bajado, pero como catalana me satisface enormemente, porque tenemos una foto perfecta de cómo está Cataluña de madura o de verde, lo que quieras. Además, siempre hemos roto el mito que se decía que cuando votaba el cinturón rojo de Barcelona cambiarían las tornas y Cataluña no sería soberanista, seríamos una comunidad autónoma diferente. Sí, porque decían, no te pretendo convencer, te estoy exponiendo mis argumentos. Sí, no pienso homologar el debate que tenemos encima de la mesa en Cataluña, no lo pienso. Es que es mentira, tienes un partido cohesionado porque está empobreciendo gente. Ahora queremos el debate de la soberanía, no voy a mezclarlo con otros temas. Bueno, pues los votantes lo han hecho, por eso han penalizado a Convergencia y Unió votando otras opciones soberanistas. A mí lo que me deja estupefacto es que se rasgue la vestidura Convergencia y Unió respecto al Estado español, respecto a España y respecto a los partidos políticos españoles, cuando Convergencia y Unió ha sido el puntal de apoyo a lo más reaccionario de la España de todos estos años en democracia. Esa Convergencia y Unió, usted.
Convergencia y Unió han apoyado al Partido Popular en todas sus políticas, al y señor al PSOE Aznar, y a la UCD, en todas las guerras habidas y por haber, y al PSOE y a la UCD, y se rasga usted aquí la vestidura y nos sitúa una Cataluña que solo está en su imaginación, señorita. Usted solamente está en su imaginación. Me disculpará usted porque no pretendo... No le disculpo. ¿Por qué he hecho yo para afrentarle tan gravemente? Pues muy sencillo, se apodera usted de Cataluña, de un nombre sagrado para el pueblo y del pueblo de Cataluña. ¿Quién es el dogmático aquí? No, usted será la dogmática cuando usted coge Cataluña y se la apropia. Es usted la dogmática. Pero al margen de todo eso, yo quería decir que el derecho a decidir se solventó en las elecciones del 25. Ahora vamos a ver los pasos inmediatos. Es muy importante, Cataluña tiene que seguir. Y lo primero no se va a sustanciar el derecho a decidir, Joan. Lo primero que se va a sustanciar es si Esquerra Republicana, por ejemplo, acepta, por ejemplo, una oferta que hemos lanzado nosotros en la campaña electoral y que hemos sustanciado en estos días, que es que la izquierda no va a dar su apoyo a la investidura del señor Artur Mas. No. Porque ha sido, bueno, pues esto conviene muy bien que se sepa que Esquerra no lo va a hacer. Eso es muy importante. Segunda cuestión, al Artur Mas, que en estos días ya ha afirmado que va a recortar el doble de los 2 años anteriores. Y por tanto va a afectar más al sueldo de los funcionarios, más a la sanidad pública, más a la enseñanza pública. Entonces, sin ser ningún partido revolucionario, que estoy de acuerdo, que conviene aclarar que Esquerra no lo ha pretendido nunca, ni en su historia, ni aún hoy, conviene sí saber si los votos de izquierda, que sí que ha recibido Esquerra Republicana, se van a poner al servicio del señor Mas. ¿Para ese derecho a decidir? No. Antes, para hacer un presupuesto que va a incidir más en los recortes sociales. Bueno, es muy importante. Tenéis 20 segundos cada uno. Decir una cosa. Vale. 20, 20 y 20. Sí. La única cosa que no se puede permitir Cataluña es un nuevo proceso electoral. Es evidente que nos parece una irresponsabilidad que dentro de 15 días, 3 semanas, un mes y medio, tengamos que volver a convocar a los ciudadanos de Cataluña a una nueva contienda electoral. Me parece una gran irresponsabilidad cuando se nos está hundiendo el estado del bienestar y cada vez la sociedad catalana está más empobrecida y hay más sufrimiento. Me parece una irresponsabilidad que sectores y compañeros de la izquierda se planteen la posibilidad y nos pidan no dar la investidura a quien ha ganado las elecciones, con lo cual usted sabe perfectamente que al cabo de 4 días hay que volver a convocar elecciones. Esto me parece una irresponsabilidad, porque no es posible aritméticamente, no es posible ni una sola alternativa es posible aritméticamente. Por favor. Si os abstenéis, si no le dais el voto a Convergencia y Unión y el Partido Socialista se abstiene y no le da su apoyo cuando menos, Convergencia y Unión tendrá que gobernar en minoría. Y en el presupuesto les esperamos las izquierdas para darle la vuelta a los precisamente se trata precisamente de negociar la investidura. Hay que acabar, Joan. Justamente para que se acaben los recortes. No, pero si se trata de que gobierne en minoría. 20 segundos, Juan Carlos. Perdona, ha quedado claro que ya hemos manifestado hoy mismo que nosotros no estaremos en el gobierno. Esquerra votaréis los presupuestos. No. Perdona, estamos igualmente. No. Vale, está complicado. Hay que acabar. 20 segundos. Me lo he encontrado antes de salir para acá. Decía que Oriol Junquera confirma que RC no formará coalición con CiU. Y dice: no obstante, se compromete a no poner obstáculos y garantizar la estabilidad parlamentaria del gobierno para investidura, presupuestos y posible convocatoria de referéndum. Hay que negociarlo. Bueno, la cuestión a la que yo voy hemos dicho, primero, que rompa con el Partido Popular. 2, cambiar la política fiscal. Bien. ¿Vale? No. Lo importante y poner fecha referéndum. Déjame terminar muy rápido. Lo importante ahora para Cataluña, al margen de que lo deseable es un gobierno estable, obviamente, y lo que quiere el gobierno del Partido Popular a nivel nacional, efectivamente es un gobierno estable para que los catalanes salgan adelante, es afrontar los siguientes presupuestos, reducir la deuda y cumplir los compromisos que tiene el gobierno de Cataluña, que están sin presupuestos en estos momentos. Y ese es un primer problema. Y habrá que hacer ajustes. A lo mejor a vosotros nos gustan, pero... Que es un camino que funciona siempre. Bueno, desde luego, la situación que nosotros se ha hecho funciona. Eso es dramático. Lo que funciona. Ese ya es otro debate. Es otro debate. Como sustituto de Esquerra Republicana. No, nosotros los ofrecemos como garantía para los catalanes. Yo lo que quería plantear es que... Pero de reloj.
Lourdes, cuando tú en el Parlamento das el apoyo al Partido Popular a los recortes y resulta que un alumno mío no puede matricularse este año porque no tiene el dinero, porque tú has dado el apoyo a esos recortes, y me dices que no hablemos de eso, sino que hablemos de la nación, siento que me estás engañando. Porque la nación se convierte en un velo, en una cortina de humo, para no hablar lo que tiene a la gente realmente en este estado jodida, que es que no llega a final de mes, que no puede estudiar, que no tiene acceso a sanidad, que no tiene a pensiones, y vosotros habéis apoyado eso. Y si Esquerra Republicana os apoya a vosotros en los presupuestos y demás, está indirectamente haciendo lo mismo, y por tanto no es que sea una izquierda moderada, es que no es de izquierdas. Nos tenemos que ir. Tenemos que ir. Ves alimentando la catalanofobia. Joan, si hay un programa en Madrid que no alimenta la catalanofobia, esa es La Tuerca. Lo bueno de ser. Yo me siento también catalán. Por favor. Lo bueno de ser. Por favor. Dejadme terminar. De verdad, tenéis. Bajadle los micrófonos. Tenemos que acabar. El programa hace muy difícil. Por favor. Tenéis que hacerme caso, hemos acabado, basta ya. Ahora seguimos tomando una cerveza discutiendo de esto. Lo bueno de ser el presentador es que cierras el debate tú. El otro día volví a ver una película maravillosa de Gilo Pontecorvo, La batalla de Argel, y recordé aquello que decía Maquiavelo en El Príncipe: a los profetas armados les va muy bien, a los profetas desarmados no les suele tratar tan bien la historia. Seguiremos discutiendo en La Tuerca la semana que viene. Muchísimas gracias a los 6, creo que hemos tenido un gran debate. Hasta pronto. La nació de Mas, la nació del fum. La nació de Mas, la nació del fum. La nació de Mas, la nació del fum. Artur Mas, Messies, massís, mestre, tu podràs portar-nos al paradís. Catalunya independent, això què vol dir? Independent de millets? Ah, no és així? Perquè què més dona la corrupció? Què més dona que fotin fora ma mare sense indemnització? Ella serà feliç si Catalunya és una nació, sí senyor, una puta nació de rics, de racistes, de plataforma. Contracto uns gitanos perquè atraquin l'alcalde de Badalona, que el deixin en calçotets al mig de la mina. Duran i Lleida tu ves preparant la vaselina. Uns anys més de sodomia, demà sé que preferiries un rabo tan negre com els diners que tens al matalàs. Això és Catalunya, la meva bonica nació, i com a tota nació la policia fa por. La nació dels catalans ni de ben lluny. La nació de Mas, la nació del fum. La nació de Mas, la nació del fum. La nació de Mas, la nació del fum. Para fachas que les dé pereza leer subtítulos ridículos que quieren convertirnos en discípulos, manipulan información para aumentar la crispación, pero quien os cree es porque quiere, no necesita razón. Nos queréis fuera, pero si nos vamos os enfadáis. No me jodas, en el fondo nos deseáis. Curry Valenzuela, anhela butifarra catalana. Después de esta tuerca Aguirre me esperará en la cama. Sabina, dile búa de ella que la cocaína que te dio estaba cortada con harina o algo, y drogado te hizo componer un himno para ciudadanos. Temo que el emcito ni cantó me robe fan. Es un circo donde todos deben ir a la trena y el candidato más fiable es Carmen de Mairena. En la tele solo meten a la gente que nos odia. Generalizar es un error, quieren crear fobias. Caigáis en su trampa, su mierda de debates. Quieren convertirnos en unos ignorantes, pero los catalanes saben que no todos los españoles conducen aviones militares. Artur Mas, el nou Jesús superstar, porta boges a les nenes de Sarrià. Passen per l'Estatut d'Autonomia que al final se'l van fumar, i amb el fum han fet una cortina que es diu independència. Està bé, però primer porta a l'estrata Fali Puig si no tens molèstia. No volem casinos de sionistes, no. A la melena tens semen d'israelita. Deliris de grandesa, beneficis a l'empresa, però si ets obrer et diuen que et piris a la merda. Això no és un pamflet contra el CiU, mai ho faria. Si sigués un burgès de Pedralbes també els votaria. El problema és que els vota gent que es parteix la puta esquena en 8 hores al dia fent dura feina, perquè prometen molt o potser perquè tens por de que et facin fora de la feina i busques salvador i et convencen. El partit és catalanista però no és d'esquerres, aprenem la diferència i no tinc per què dir si estic a favor de l'independència, perquè abans que això crec que hi ha més urgència en tenir un govern que realment para el poble pensa, i aquest de ben segur que no és Convergència. I sorgeixen partits minoritaris interessants, però amb el bipartidisme els acabem ignorant. I jo sóc una ovella més, però no deixis que el nacionalisme et segui. Tot es tracta de diners, no es tracta de nació i no es tracta d'idioma. Tots som de la mateixa classe, la treballadora. La nació dels catalans ni de ben lluny. La nació de Mas, la nació del fum. La nació de Mas, la nació del fum. Para la tuerca!